Quiero darle la bienvenida mediante ese contacto vía Zoom a Fernando Reinaldo Yugra Quispe. Él es director general de Educación de Adultos, con el que vamos a estar hablando acerca de la ampliación de inscripción a los centros de educación alternativa. Director, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marcel. Mediante este medio de comunicación, saludar al pueblo boliviano por el mes de la patria. Es así que los centros de educación alternativa de carácter fiscal están en un proceso de inscripción. Son centros de educación alternativa que ofrecen la educación primaria, la educación secundaria y la educación técnica. Las inscripciones están abiertas en los centros de educación alternativa de todo el territorio del Estado plurinacional. Su gobierno, su ministerio, siempre pensando en los jóvenes y adultos que deseen estudiar en estos centros de educación alternativa. Estos jóvenes se pueden dirigir a los centros de educación alternativa cercanos a su domicilio, a su zona, a su comunidad, a su departamento. Y por ello las inscripciones para estos centros de educación alternativa están abiertas hasta el 19 de agosto del 2022. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? Cumplir con la edad de 15 años. Para la educación primaria, para la educación secundaria, para el bachillerato, cumplir con 17 años. Requisitos: registro único de estudiante de educación alternativa RUDEAL, que le proporcionará el Centro de Educación Alternativa. Fotocopia simple de libreta de calificación o certificado de estudios del último curso. Otro requisito: fotocopia simple de cédula de identidad o certificado de nacimiento. Esos son los requisitos básicos para la inscripción en los centros de educación alternativa para la educación primaria de jóvenes y adultos, para la educación secundaria de personas jóvenes y adultas y educación técnica, tecnológica, productiva. Director, los horarios de atención para todas las personas que nos están viendo a nivel nacional, ¿cuáles van a ser? Los horarios de atención es dependiendo del horario establecido por los centros de educación alternativa. Hay centros de educación alternativa que trabajan en Mientras volvemos a retomar contacto con el director general de Educación de Adultos, el licenciado Fernando Reinaldo Yugra Quispe, que nos estaba hablando acerca de esta ampliación de la inscripción de los centros de educación alternativa. Los requisitos él los mencionaba y bueno, ahora estábamos consultando también los horarios de atención que va a depender de los centros educativos. Así que ya saben, para todas las personas que pues estén interesadas en poder ser parte de estos centros de educación alternativa, pueden apersonarse a los diferentes centros que están habilitados en el país. Después de esta entrevista, me confirma producción, por favor, si tenemos la señal nuevamente. Director, lo escuchamos. Así es, decir que los participantes, la población boliviana, invitarlos a estos jóvenes y adultos que no concluyeron el bachillerato. Ahí están los centros de educación alternativa que otorgará a la conclusión de un proceso formativo un diploma de bachiller gratuito. Y también en educación técnica, si deseen estos jóvenes especializarse en ramas técnicas como gastronomía, como agropecuaria, construcción civil, sistemas informáticos, etcétera, etcétera, acudir a los centros de educación alternativa más cercana de su domicilio. La titulación para el técnico medio es de técnico básico, técnico auxiliar y técnico medio con 2 años de estudio, 2 años de duración para la educación técnica. Y para la educación humanística, el bachillerato también es de 3 años de estudio. Así que jóvenes y adultos, invitarlos a que estudien en los centros de educación alternativa. Mayor referencia, mi estimado Marcel, al 244-2144, interno 321, que daremos mayor información. Director, gracias por estos minutos y bueno, pues por hacer extensa la invitación. Será hasta una próxima oportunidad.